un poco, pues, a conocer un poco informalmente a Luis Roberto. Él es nuestro ponente el día de hoy. Les agradezco su asistencia a nombre de la Coordinación de Medios Universitarios de la Ibero Puebla. Esta es una conferencia que organizamos desde el área de Ibero Prensa, en particular por esta necesidad que detectamos en la universidad a raíz del brote del COVID-19 y todo lo que está pasando tanto en Puebla, México y el mundo, con esta cantidad de información engañosa que podemos encontrar en las redes, en medios, incluso supuestamente formales, encontramos notas que pueden desinformar. Entonces, de ahí nació esta iniciativa de invitarlos a esta conferencia, en donde Luis Roberto nos platicará un poco acerca de este fenómeno de la desinformación, sobre todo en este contexto que estamos viviendo y desde su experiencia. Bueno, un poquito, nada más un par de líneas, porque ahorita siento que él puede platicar un poco más de su experiencia. Luis Roberto Castrillón es periodista mexicano, vive en la ciudad de Mérida, si no me falla mi biografía que tengo aquí. Es creador del portal El Editor de la Semana, es fact-checker, colaborador de Verificado, de la Red Ética de la Fundación Gabriel García Márquez de Periodismo Iberoamericano y de la Red Periodismo Conciencia, que es una red que se encarga de la verificación de información con base científica. Entonces, él es, yo creo que, una buena fuente para que nos platique con su experiencia de todo lo que se ha estado viviendo en estos últimos meses. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Luis Roberto para que él nos platique pues, lo que tiene para este día. Hola, bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo a la universidad ahí en Puebla, una ciudad que disfruto mucho. Me hubiera encantado poder estar ahí presencial con ustedes. Ya escucharon que hace rato lo decían, es un poco lamentable, pero pues afortunadamente tenemos la tecnología que nos permite conectarnos y platicar un poquito. Voy a hacer una presentación un poco amplia, tratar de ser lo más ameno posible. Me gusta siempre mucho más hacer estas cosas de manera presencial porque juego un poquito, incluso por ahí me han dicho que más que dar charlas doy stand-ups informativos. Entonces, si de pronto digo alguna tontería o alguna barrabasada, pues es como un poco mi personalidad y espero pues no sobrepasarme, ¿no? Entonces les decía, voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y luego lo que espero es que establezcamos un diálogo, que ustedes me hagan las preguntas que ustedes consideren necesarias, las dudas que ustedes tengan, si quieren saber de alguna herramienta, algún tip, o quieren incluso poner un tema sobre la mesa y decir, bueno, a mí me parece que aquí hay un asunto desinformativo en tal coyuntura social o político o electoral, adelante, lo podemos hacer. Podemos hablar de la pandemia y me parece sobre todo que este es un momento valiosísimo para hacer este intercambio de ideas entre ustedes y mi persona y la institución, porque no sé si ustedes lo sepan o lo tengan consciente, el día 7 pasado comenzó oficialmente el proceso electoral que se va a llevar a cabo con la votación o los comicios de 2021, del verano de 2021. Tenemos prácticamente elecciones, bueno, las elecciones son concurrentes con los congresos de todos los estados del país. Aparte, hay elecciones para alcaldías en 15 estados y algunas incluso tienen elecciones para gobernadores en los estados donde todavía no se ha logrado hacer la concurrencia de elecciones federales y estatales completas. Entonces, va a haber un proceso electoral que va a ocupar a la mitad del país y que va también a hacer un gran llamado a la votación, sobre todo de aquellas personas que no pudieron votar en 2018 y que tenían a lo mejor 16, 17 años, pero ya estaban interesados en lo que estaba ocurriendo y no les tocó. Y les va a tocar su segundo chance a las personas jóvenes que pudieron votar en esa ocasión y a quienes cumplen incluso todavía un mes después de la fecha del proceso electoral, porque el Instituto Nacional Electoral así lo permite. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el grupo de mayoritario en México, es decir, la población joven y la población entre los 18 y los 17 pegándole a 18 ya casi, y los 25 años son la masa o el grueso mayor de la población que va a votar y que le va a tocar definir cómo se va a integrar el Congreso de la Unión a partir del próximo año, es decir, para el segundo trienio
de la presidencia de la República, que generalmente en un proyecto presidencial el segundo trienio es el más complicado. Alguien diría, no, es que cuando empiezan es el más complicado. No, el más complicado es el segundo trienio porque tiene que consolidar aquellos proyectos con los que empezó, empezar aquellos que todavía están atrasados y no se han logrado, y además básicamente le queda 1 año y medio para trabajar, porque el último año y medio realmente lo tiene que dedicar, ahora sí que a cerrar las pinzas de todos los proyectos, a preparar una posible transición, y con esto no estoy hablando de tapados o cosas ocultas o campañas ilegales o institucionales que apoyan a candidatos, sino cada gobierno en cualquier país donde haya votaciones que sea democrático, siempre los gobiernos se involucran también en la parte electoral. Entonces, hay que legislar, hay que hacer cambios en la Constitución, y bueno, son muchas cosas. Y, repito, todo eso es lo que se va a generar en el segundo trienio, y quienes sean electos, a quienes elijamos en el proceso electoral de 2021, son los que van a estar a cargo de eso. A la presidencia de la República, hoy encabezada por Andrés Manuel López Obrador, le conviene obviamente tener un segundo trienio con mayoría de diputados a favor. La oposición político-partidista le conviene tener ellos más diputados para poder ser un contrapeso real, más allá que puedan proponer verdaderas opciones de trabajo gubernamental. Y al resto de los partidos pequeños que saben que no tienen mucho donde posicionarse, les conviene también llegar al Congreso para poder entrar al juego y al debate público y al debate político en México. Entonces, ustedes, quienes me están viendo y escuchando ahora, son parte del grupo poblacional que más nos interesa a quienes hacemos verificación y quienes estamos preocupados por el debate y la contaminación del debate público en México. Porque ustedes, o va a ser su segundo voto, o algunos de ustedes van a votar por primera vez. Entonces, de ahí la importancia, creo, y que reitero el agradecimiento a la institución de haberme dado la oportunidad de hacer esta plática. Entonces, bueno, después de haber dicho eso y de haberles señalado la enorme responsabilidad que van a tener el próximo año, les voy a hacer una advertencia. En 2018, y la palabra que voy a utilizar no es... no la estoy usando de juego, es la mejor palabra que se me ocurre. En el 2018 la campaña electoral fue más que un cochinero. Es decir, antes, yo que he cubierto campañas electorales desde hace 20 o 25 años, me tocaba ver cochineros en las campañas electorales. Pero lo que ocurrió en 2018 fue como la hipérbole del cochinero. ¿Por qué? Porque por primera vez tuvimos ya una campaña en la que nos centramos en el uso de los medios sociodigitales, o llamadas redes sociales también. Y ahí fue donde se armó el cochinero, porque como ahí es más difícil detectarle a alguien que nos informe de manera falsa o engañosa, es lo que más aprovecharon. Y se los voy a decir, no crean que fue, pues todos contra López Obrador, o todos contra Mid, o todos contra Naya, o todos contra el Bronco. No, esto fue parejo. Es decir, había tanto una estructura de campañas negras a través de la red contra cualquiera de los 4 candidatos, como lo hubo para candidatos a diputaciones, candidatos a gobernadores y candidatos a alcaldías en todo el país. ¿Okay? Se crearon algunos esfuerzos, como Verificado 2018, seguimos trabajando, yo trabajé, en un proyecto con la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales para monitorear información falsa durante el proceso electoral. Me tocó incluso capacitar periodistas para hacer esto. Y aún así, debo decirles, fue, repito, la hipérbole del cochinero, porque era verdaderamente difícil poder estar al día desmintiendo la información falsa, engañosa o imprecisa que se generaba a través de los medios sociodigitales, y que venía podría ser tanto identificada de partidos políticos, como de instituciones gubernamentales, como de los propios usuarios que hacemos y formamos la red. Entonces, pues imagínense, si eso pasó hace 2 años, que fue prácticamente el ensayo de cómo usar la desinformación para contaminar la campaña electoral, vamos a imaginarlo, qué es lo que ya saben hacer, qué es lo que probaron, qué es lo que experimentaron, y cómo seguramente quienes les gusta contaminar el debate público porque obtienen algún beneficio económico o político, lo van a volver a hacer. Y por eso es importantísimo el trabajo de ustedes como usuarias y usuarios de la red para tratar de trabajar en combatir
esta contaminación del debate público. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos directo con la presentación. Ahorita mismo se las comparto, nada más estoy aquí acomodando las cosas para que ustedes la puedan ver. Y bueno, ahí tienen, pues prácticamente esta es la manera en la que me gustaría empezar un poquito con eso. Si se sabe el ritmo, yo nada más les advierto que no la voy a cantar, nada más se las voy a leer, ni siquiera la voy a frasear porque tampoco soy bueno para rapear, pero anoche que estaba pensando en cómo empezar a decirles qué es, en qué nos hemos convertido como usuarias y usuarios de la red, lo primero que me vino a la cabeza fue la voz de Shakira diciendo, o sea, bueno, ella lo canta en el genérico masculino, o perdón, en el singular femenino, pero yo lo pluralicé en tanto que todos somos personas, y digo que así estamos, brutas, ciegas, sordomudas, torpes, trastes, testarudas, es todo lo que somos. La red se ha convertido en una cosa que no hace mucho para desengañarte. ¿Okay? Este es el estatus en el que estamos, y de eso vengo a platicar con ustedes, y pues darles algunas herramientas o algunas ideas de esto. Cómo sobrevivir cómo sobrevivir a la desinformación. Créanme, porque no es solo un asunto de contaminación del debate público, es un asunto hoy día, con la pandemia de COVID-19, es un asunto además de supervivencia de las personas. Es decir, la desinformación puede incluso generar el riesgo de la muerte de personas. Y si les parece que estoy exagerando, bueno, pues se los voy a ilustrar en algún momento. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué son o a qué le llamamos fake news o qué son noticias falsas, engañosas, imprecisas? ¿De qué estamos hablando en general? Y yo ayer que compartía de nuevo la invitación por Facebook para quienes quisieran sumarse a esta charla, decía una pregunta: ¿por qué no me gusta o por qué ya no quiero llamarle fake news al tema del que vamos a hablar? Porque desgraciadamente los políticos, bueno, vamos a empezar con el primero que lo utilizó, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Luego se han sumado Vladimir Putin de Rusia, Jair Bolsonaro de Brasil y el presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso de México. Han tratado de utilizar el término fake news, que significa noticias falsas, ya no para advertirle a la población que hay desinformación en las redes y que debemos de tener cuidado con lo que leemos, sino que lo han utilizado para desacreditar el trabajo que se hace de manera crítica desde muchos medios periodísticos para demostrar o evidenciar cuando en el discurso público, es decir, aquel que proviene de alguna institución gubernamental, hay información falsa o engañosa. Por eso yo ya no me gusta tanto usar fake news. Alguien me dijo una vez, no, lo que pasa es que te quieres poner como muy nacionalista, muy mexicano y no quieres utilizar un anglicismo. No, no se trata de eso, porque en español también puedo decir noticias falsas. Y básicamente significa lo mismo. Entonces, de lo que estaríamos hablando es que si utilizamos también noticias falsas, estamos cayendo además en un oxímoron. ¿Por qué? Porque una noticia tendría como primer elemento que ser algo real. ¿Ok? Entonces, hablar de noticias falsas es un oxímoron, es una contradicción. Hablar de fake news sería lo mismo. Y repito, tanto el término en inglés fake news como el término en español noticias falsas ha sido, lo puedo decir así, quizá exageren la palabra, secuestrado por el poder público para enfrentar la crítica periodística o el análisis incluso hecho a través de organizaciones de la sociedad civil cuando están, no diríamos en contra, pero sí señalando o estableciendo o explicando que algún proyecto gubernamental está contaminado por corrupción o que en lugar de generar un beneficio para la población puede generar un daño a la comunidad en cualquiera de los niveles. Entonces, esa es la manera en la que ellos están utilizando el término para enfrentar esa crítica. ¿De qué me gusta hablar entonces? De información falsa, de información engañosa y de información imprecisa, porque son tres cosas. Y hago un pequeño paréntesis. No voy a hablar aquí, más que en este paréntesis, de
de la información falsa que se presenta en medios como el Deforma en México, como El Mundo Today en España, como The Onion o la columna de Andy Berkowitz en Estados Unidos, porque eso es básicamente periodismo satírico. Es decir, yo no puedo poner en el mismo nivel a un presidente, un gobernador o presidenta o gobernadora o alcaldesa generando información falsa o engañosa, o a un periódico que por su línea editorial nos engaña o presenta información falsa, o a una usuaria o usuario de la red que por creer en algo nos presenta información falsa. No lo puedo equiparar con los editores o generadores de contenido de estos medios que dije, como el Deforma, El Mundo Today o The Onion. ¿Y por qué no? Porque estos medios que mencioné al final son digamos, entran en el esquema del infohumor, es decir, del periodismo satírico. ¿Y qué es lo que hacen? Recurren a la sátira, inventando ciertas situaciones o ciertos supuestos para hacer crítica de lo que en realidad sucede. Pero siempre dejan claro que se trata de bromas, de sátiras. Ahora, que algunos medios desgraciadamente no hagan una labor de verificación y se vayan con la finta y se crean lo que publica un medio como el Deforma y lo publiquen luego a 8 columnas o le den el mayor espacio en la ventana en su página de internet o le metan un montón de dinero en publicidad para tratar de tener muchos likes y shares y comentarios en Facebook o en Twitter, bueno, pues ni modo, ¿no? Allá ellos que no hicieron la verificación, pero no podemos meter al periodismo satírico o al infumor en el mismo cajón de la desinformación. ¿Por qué? Porque allá hay un nivel distinto de la intencionalidad que se tiene. Repito, editores, reporteros, generadores de contenido del periodismo satírico tienen la intención de hacer una crítica a través de la sátira, de la ironía, de la sorna, para hablar de lo que acontece en el día con día. Lo demás, repito, funcionarios o servidores públicos, usuarios de la red, medios periodísticos que no verifican, de esos son de los que vamos a hablar y esos son los que tenemos que poner en el banquillo de los acusados y estar vigilando y monitoreando. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de información falsa o imprecisa? Especialmente de aquella que tiene toda la intención de engañarnos. Es decir, aquí no se trata de, ay, me equivoqué, no puse el dato bien, o estaba tecleando y eran un montón de cifras en una tabla de Excel, entonces, pues, error de dedo y sorry, ¿no? Discúlpenos. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, el medio informativo tiene, o la persona, el usuario de la red, o el funcionario servidor público, pues tiene la oportunidad de decir, ¿saben qué? Me equivoqué, va la fe de ratas, por ejemplo, si es una cuestión legal, la fe de error, si es un medio periodístico, o cualquiera de nosotros poner ahí en el Facebook, o en Twitter, o en WhatsApp, o en TikTok, donde lo hayamos publicado, pues bueno, una disculpa, hace rato publiqué esto, me equivoqué, porque eran muchos datos, o fue un error tipográfico, lo que ustedes gusten y manden, lo podemos hacer, y el asunto queda resuelto porque lo aclaramos. No, aquí de lo que estamos hablando es de personas o grupos sociales, políticos o incluso ideológicos y religiosos que distorsionan la información con el objetivo específico de engañarnos. ¿Por qué? Porque algo van a ganar. ¿Qué pueden ganar? Pueden ganar dinero, pueden ganar posiciones políticas en el servicio o en la función pública, que también les puede llevar a ganar dinero, pueden ganar más adeptos para su ideología, básicamente, ¿no? Esto es lo que pueden ellos ganar. ¿Por qué? Porque son, aunque parezca aquí que voy a hacer como un eufemismo o a casi exculparlos, porque son seres humanos como todos nosotros. Ustedes, yo, quienes dirigen la institución, la iberoamericana, quienes dirigen las universidades del país o cualquier empresa, todos tenemos intereses particulares. Claro, hay de intereses a intereses. Entonces, todos cuando hablamos, como lo estoy yo haciendo en este momento, tenemos una intencionalidad. Queremos dejar algo en esa charla, en esa plática, en esa instrucción, en ese mensaje o contenido que compartimos. ¿Okay? Mi intención es advertirles a ustedes que la red se está contaminando horrendamente de desinformación y que se va a contaminar más todavía durante el proceso electoral del próximo año. Esa es mi intención. Y con eso no les estoy presentando ninguna premisa falsa ni imprecisa, sino lo que va a ocurrir porque ya hemos vivido esa experiencia antes. Entonces, repito, la información falsa, que es como prefiero yo utilizar el término en vez de hablar de fake news o noticias falsas,
o imprecisa es aquella, sobre todo cuando hablo de desinformación, es la que tiene la intención de engañarnos. Entonces, vamos a hacer aquí un poquito una ruta. ¿Por qué? Porque también hay que hacer una aclaración que, discúlpenme, no hice un principio. Si hablamos solamente de información imprecisa, entonces, repito, la podemos deber a lo que yo decía antes, un error de procedimiento, un error de proceso, mientras estoy trabajando con una base de datos, o a lo mejor tomé una declaración y no escucho bien la grabación, o malinterpreto algo porque desconozco bien de los términos de los que se me está hablando, entonces publico algo que no es real, que es impreciso, pero mi intención no era engañar, fue un error, claro, obvio. En materia de comunicación y de periodismo, si estamos hablando a nivel profesional, tampoco podemos permitirnos eso. Tenemos que tener el cuidado de revisar bien lo que publicamos, de verificar y checar las fuentes donde tenemos información, precisamente para evitar incurrir en una información imprecisa. Luego, si le vamos subiendo el nivel de ya dejar de, bueno, no tenía yo la intención de fallar, ahora sí tengo la intención de engañar, nos vamos a lo que yo denomino información engañosa, que es utilizar datos reales, al 100% reales, y distorsionarlos a mi conveniencia. Es decir, para quedar bien, repito, por un interés particular. Y de esto, en la experiencia que tengo en 25 años o 26 ya en periodismo, se los puedo decir claramente. Esto ocurre, el mejor ejemplo que les puedo dar son los informes de gobierno, sean de legisladoras o legisladores, de alcaldes o alcaldesas, de gobernadoras o gobernadores, o de presidentes. Bueno, en el caso de México no puedo decir presidentes y presidentas porque todavía no hemos tenido presidentas, ¿no? Pero, ¿qué sucede en estos informes? Que toman información pública de los proyectos o alcances de los proyectos de gobierno y nos dan generalmente lo que le llamamos en el periodismo las cifras alegres, ¿no? Por ejemplo, no sé, bajó el índice de homicidios durante el primer semestre del año. Ajá. Pero no nos dicen que comparativamente con otros años sigue muy por encima. Entonces, ¿de qué sirve que haya bajado en el primer semestre si sigue muy por encima, no sé, digamos, de los 5 años anteriores? Que decir que en el primer semestre bajó comparado a lo mejor con el último semestre anterior inmediato, pues va a parecer muy bien porque, mira, bajó un 5%, o sea, hay 5% menos de homicidios dolosos en el país. Sí, pero no me están mostrando todo lo demás, todos los años anteriores. Entonces, están manipulando la información y eso es básicamente una estrategia de engaño. Y ahora, bueno, la información falsa, que también la encontramos en los informes y en muchas publicaciones, es aquella específicamente que sí es totalmente un invento y que no corresponde con nada a la realidad. Todo esto genera el fenómeno que en español llamamos desinformación. Y aquí también hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de desinformación en español, generalmente tomamos estos tres niveles que yo señalo, ¿no? La información imprecisa, engañosa o falsa, y que genera este discurso en el cual obtenemos la audiencia, las personas, una visión distorsionada de la realidad, en general. Ahora, en inglés, disinformation solo se aplica a aquella información que es completamente falsa y que fue intencionalmente creada para engañarnos. Cuando hablamos de información imprecisa o engañosa, en inglés generalmente se utiliza misinformation o misleading information, que tienen otros significados. Nosotros vamos a hablar, repito, en nuestro contexto en español, de la desinformación. Y aquí aclaro también una cosa. Yo decía desde un principio que es un riesgo, sí, porque puede ser terriblemente tóxica por dos razones. Número uno, para tomar decisiones, las personas necesitamos información. Si yo voy a decidir, por ejemplo, vamos a pensar, hoy día, decido que a partir de mañana me voy a voy a cambiar mi dieta, pues no para bajar de peso, pero sí para comer mejor, ¿no? Y cuidar mi salud, porque pues ya, porque 47 años y hay que empezar a cuidarse porque ya casi le pego al medio siglo, ¿no? Entonces, resulta que hoy día en los supermercados ya podemos ver distintos productos con etiquetas que dicen, no, exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de sales, etcétera, etcétera. Y esa es información que además de la que ya estaba antes, por cierto, donde dice ingredientes o estaba la tabla nutricional,
Toda esa información me puede ayudar a tomar la decisión de si compro o no compro unos cacahuates enchilados o unas galletas Oreo y me las sigo comiendo en cada cena, sopeándolas en leche entera, ¿no? Con alto contenido de grasa. Ver estos letreros, estas etiquetas, me va a permitir, repito, tomar la decisión de si compro y consumo el producto o no. Y ello obviamente va a ser determinante en mi futuro estado de salud. Entonces, reitero, la información y la información precisa, la información real, bien detallada, bien desmenuzada, nos ayuda a tomar las mejores decisiones, tanto en lo individual como en lo colectivo. Por ejemplo, en el caso de alimentarnos, ¿por qué es importante tomar buenas decisiones en la alimentación en lo individual y cómo implica en lo colectivo? Bueno, en lo individual porque vamos a tener mejor salud y en lo colectivo porque en la medida que la población del país tenga mejor salud de manera individual, gastamos menos en salud pública. Es decir, entre más personas haya con enfermedades crónicas como la diabetes, aclaro, en caso de que no sea hereditaria, porque no podemos echar la culpa a las personas que tienen diabetes por una condición genética, que a quienes descuidamos, y reitero, tampoco es todo responsabilidad de la población, sino de las políticas públicas que poco han hecho para generar una buena educación en salud alimentaria en México. ¿Okay? Entonces, bajo estos factores, tenemos que pensar que las personas que tienen una alimentación deficiente, ya sea desnutrición o mala nutrición, van a tener problemas de salud, van a tener que ocupar más espacios hospitalarios, van a tener que recurrir más a los programas de asistencia médica y social que son públicos, van a consumir más medicamentos y todo ello cuesta cada vez más y más dinero. Entonces, finalmente, también este problema de salud pública derivado de una cultura inadecuada o una educación inadecuada en materia de alimentación, nos va a salir caro a todos, porque en eso se está yendo gran parte de nuestros impuestos. Entonces, la desinformación es tóxica en muchísimos niveles y, si quieren, nos vamos incluso a otros niveles. Y aquí voy a ir, aunque está en ese orden, voy a ir de abajo hacia arriba. Vámonos primero con las pseudociencias, y que es un problema que estamos viviendo hoy día con la pandemia de COVID-19 y la infección por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, ese es un ejemplo del año pasado, publicado en el Washington Post, como pueden ver ustedes ahí abajo. Se trata del caso de un bebé italiano que fue criado con una dieta vegana, era prácticamente, pues tenía meses, y acabó hospitalizado por problemas de malnutrición. Incluso le fue retirada la custodia a los papás, eso decidió la corte en Italia, porque el niño padecía un problema severo de malnutrición, porque pues se le decidió dar una dieta vegana. Y aclaro, si alguien por ahí entre ustedes es vegano o vegano, no vamos a entrar en esa discusión. Respeto la decisión de cualquiera de cómo se va a alimentar, pero creo que ustedes, veganas y veganos, saben que no es nada más decidir, bueno, hoy voy a dejar de comer carne y solo voy a empezar a comer alimentos de origen vegetal, sino que hay que saber qué alimentos de origen vegetal hay que comer, cómo hay que comerlos, cómo se pueden cocinar o no cocinar, cómo se pueden aprovechar mejor, qué hay que mezclar entre uno y otro para que las propiedades de las pueda realmente absorber mi cuerpo, pues necesito comer este otro que va a hacerme generar las enzimas para aprovecharlo, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata nada más de decidir voy a volverme vegano porque me vuelvo vegano, pero desgraciadamente, en términos y en materia de pseudociencias, existen muchos discursos, muchos grupos, muchas instituciones que se cuelgan diplomas de falsas universidades o de universidades patito, asegurando que tienen certificados de carácter académico y científico para establecer dietas de carácter vegano. Y luego ocurren cosas como estas, ¿no? Un bebé de meses que estuvo a punto de fallecer por problemas de desnutrición y que finalmente, bueno, la corte decidió nada más retirarle la custodia a los padres. ¿Okay? Y ese es el caso de un bebé que fue hospitalizado. Hay otro de un niño que falleció también por problemas de desnutrición, por una dieta inadecuada, bajo una supuesta premisa pseudocientífica de que era lo mejor para el bebé. Esto ocurrió en Estados Unidos. Finalmente la corte decide no meter a la cárcel a los papás por homicidio imprudencial, porque el juez dijo, creo que con la pérdida del hijo que falleció, ya tuvieron suficiente sufrimiento,
pero de todos modos fueron multados y bueno, están en libertad condicional, no es que no se les haya sentenciado. ¿Okay? Ellos fueron sentenciados y encontrados culpables de homicidio imprudencial, pero lo que se decidió fue no darles la pena corporal de prisión. Linchamientos. Bueno, este caso ocurrió, y probablemente algunas y algunos de ustedes lo sepan o tengan memoria de esto, porque ocurrió ahí en el municipio de Acatlán, en Puebla. Un adulto y un joven, un señor y su sobrino, trabajaban en dar mantenimiento a domicilio para distintas cosas, herrería, pintura, etcétera. Iba a decir pintura a domicilio, pero siempre se me va, y eso es gracioso porque no hay otra manera más que de pintar casas a domicilio. Pero en fin, bueno, el caso es que estas dos personas, estos dos varones se dedicaban a eso, ese era su negocio, van a una comunidad ahí en Acatlán, Puebla, y están buscando la dirección o para prestar sus servicios, promoviéndose, y resulta que durante semanas previas empezó a circular otra vez en México, sobre todo en WhatsApp, un mensaje que hablaba de una supuesta camioneta blanca en la que se transportaban secuestradores de niños y que luego estos niños eran asesinados para sacarles los órganos y venderlos en el mercado negro, ¿ok? Voy a decirles que ese rumor de la famosa camioneta blanca de los secuestradores de menores y traficantes de órganos es como de finales de los 90s y principios de siglos, no tiene nada de nuevo, y se los digo porque a mí me llegó una vez por una herramienta que ustedes seguramente no conocerán, si quieren pueden googlearla para averiguarla, que se llamaba Messenger de Hotmail, y que fue muy previo a todo lo que tenemos hoy día en redes sociales digitales, y era a través de lo que nos enviábamos cadenas, ¿no? Y esta cadena hablaba de esa camioneta blanca, y bueno, la cadena empezó, lo poco que se pudo saber con los años es que había empezado en Argentina, y que también ahí en Argentina fue falsa, pero en todos los países aparecía la cadena y en todos lados nos la creíamos o se la creía la gente. Bueno, esto llevó a que una persona, un bloguero y tuitero reconocido y muy seguido ahí en Acatlán, que ya había publicado este falso rumor de la camioneta blanca de secuestradores de niños y traficantes de órganos, y bueno, cuando ve una camioneta blanca en la que iban este señor y su sobrino, y empieza a correrse el rumor ahí en la población, y él dice que probablemente sean los secuestradores, y vuelve a publicar el post, y vuelve a compartirlo en WhatsApp con sus contactos, y lo comparte en Twitter y en su blog, y entonces resulta que la gente de la comunidad se organiza, va contra estas dos personas, tratan de atacarlos primero, interviene la policía municipal, los llevan y los encierran en la cárcel municipal, no porque estuvieran creyendo que eran sospechosos o que estuvieran cometiendo algún delito, sino para protegerlos, perdón. Cuando ve la policía municipal que llegaba mucha más gente y que se iba a convertir esto en un problema mayor, lo que deciden es, bueno, pues vamos a trasladarlos mejor a la capital del estado y zafamos del problema. Cuando salen con estas dos personas, no pueden, la policía municipal, ustedes saben, generalmente no tiene armas o tiene armas que no sirven para mucho, no tienen muy buen entrenamiento, pierden el control, la gente se va sobre estas dos personas, los empiezan a golpear, uno de los dos fallece durante la golpiza y como eso no fue suficiente, les rocían gasolina y les prenden fuego. Entonces, nosotros pudiéramos hablar incluso a partir de esta experiencia que la desinformación puede llegar a provocar la muerte de personas. ¿Okay? El siguiente, bueno, creo que ustedes ya también han escuchado esto, el movimiento antivacunas que existe a nivel mundial y que para mí es muy chistoso porque siempre que me encuentro con una persona que está en contra de las vacunas, casi siempre hablan de la vacuna del sarampión, que porque tiene mercurio, que porque tiene, bueno, no sé, ahora hasta dicen que las vacunas se hacen con materia de fetos abortados, ¿no? Bueno, vamos, al nivel de cosas que se llegan a inventar. Pero me da mucha risa siempre que, bueno, nunca me río frente a la persona, me río después, claro, ¿eh? Pero me da risa porque siempre pienso que las personas que dicen, es que no voy a vacunar a mis hijos contra el sarampión porque vacunarnos contra el sarampión es malo, porque ahí es donde nos están provocando la enfermedad. Y entonces pienso, cuando son personas sobre todo arriba de los 30 años, que si la vacuna para el sarampión no existiera, no estaríamos teniendo esa plática. Porque antes de que la vacuna para el sarampión existiera, si a una persona le daba sarampión, pues difícilmente llegaba a vivir más allá de los 25 o 30 años. ¿Por qué? Y como pasaba también con muchas otras enfermedades. Una de las razones por las que, por ejemplo, hoy en México la esperanza de vida llega a los 72 años es que tenemos vacunas. Es que es posible prevenir enfermedades
que nos matarían no solo de niños o nos dejarían con alguna discapacidad, sino que nos provocarían la muerte, repito, en la niñez, en la adolescencia o en la adultez joven. Y sin embargo, repito, ahora, ¿qué estamos enfrentando? ¿Qué pasó en 2017 y 2018? Que tuvimos de pronto brotes de sarampión en distintas partes del mundo. En Italia se llegó a ver más de 4,000 casos en un año, y eso por encima de los casos que pudieran ocurrir, y de una enfermedad que estaba prácticamente controlada. ¿Por qué? Porque hace años en Inglaterra, una persona hizo todo un estudio con datos falsos para señalar que las vacunas realmente eran perjudiciales, y esto generó todo un movimiento antivacunas. Que alguien puede decir, bueno, quizá no tienen tanta fuerza ahora y podríamos, y de todos modos las campañas de vacunación funcionan. Bueno, piensen ustedes ahorita en las vacunas que se están desarrollando, que están en diferentes etapas en distintos lugares del mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, Israel o Rusia, China, Japón, por dar algunos ejemplos, y que van a tener el objetivo de tratar de detener la pandemia de COVID-19. ¿Ok? Entonces piensen, de por sí tenemos un problema con la pandemia, y ahora resulta que vamos a tener un grupo de población que no cree en las vacunas, que entonces probablemente no se vacune contra el virus del SARS-CoV-2. ¿Cuándo vamos a poder detener la pandemia así? Ese es el otro riesgo que estamos enfrentando hoy día, y si la pandemia permanece y los contagios permanecen al mismo nivel que actualmente, lo que estamos haciendo es permitiendo que muchas personas más estén en riesgo otra vez de morir. La desinformación no solamente contamina el debate público y nos puede llevar a tomar malas decisiones en lo individual, repito, sino también en lo colectivo. Y bueno, pues si no me creen, ahí están también los apologetas y los promotores del famoso dióxido de cloro, una sustancia que está aprobada con todos los estrictos protocolos científicos, que es tóxica, que no es que se utiliza para matar gérmenes y demás, sí en el ambiente, y cuando se pone de manera de gas, cuando se rocía o se impregna en un ambiente de este compuesto, las personas que lo ponen utilizan equipo de protección y no se permite que haya nadie más ahí hasta que se disipe o se haya asentado el gas, y luego incluso se hace un periodo de tiempo para que puedan retomar actividades en esos sitios las personas que ahí las lleven a cabo, porque es tóxico. Y dicen sus promotores, bueno, pero es que nunca lo han probado en humanos. A ver, una vez que algo está probado que es tóxico en una muestra in vitro, que está probado que es tóxico en animales, es completamente antiético, inhumano e ilegal probarlo en seres humanos. Entonces no se puede probar en seres humanos. Sin embargo, toda esta promoción sobre el dióxido de cloro está basada en supuestos protocolos que son engañosos. ¿Qué ocurrió ya en el caso de Argentina? Ahí está, esa fue la nota. Un menor de 5 años falleció por la ingesta de dióxido de cloro, supuestamente para prevenir la COVID-19, aun cuando el niño ni siquiera estaba enfermo. Y bueno, esta ilustración, a mí me gusta, pues me la encontré, así que prácticamente hice apropiación de internet. No le puedo dar el crédito porque en donde la he buscado como que el autor y no encuentro el autor por ningún lado, pero en fin, era un meme popular. Yo lo tomo para ejemplificar un poquito cuál es el proceso de la desinformación. Los ejemplos que las cosas que les decía antes se podían ejemplificar un poco con esto. Primero, ¿qué es lo que tenemos entre la sociedad? Un hecho o un dato, un fenómeno que se empieza a dar a conocer. Y como lo vemos ahí, aunque sea un dibujo, pero bueno, es una representación de ese dato, por eso utilizo un dibujo y no una fotografía. Es una representación de ese hecho, de ese dato o de ese fenómeno social que se presentó, que ocurrió, pero que está, en términos de representación, lo más apegado a la realidad. ¿Ok? Luego viene la discusión pública y si se dan cuenta ahí como que empieza a difuminarse porque empezamos todos a hablar del tema y cada quien empieza a deformarlo un poquito a su manera, de forma, aclaro, involuntaria, no porque querramos desinformar. Luego, esta otra parte donde se difumina y se deforma todavía más, es aquella relacionada con los sesgos cognitivos, es decir, aquellas formas en las que interpretamos nuestro entorno que pueden estar desviadas o prejuiciadas por nuestros propios intereses o aquellas cosas en las que creamos, como el sesgo de confirmación. Vamos a ver, por ejemplo,
si un político dice que ha generado tal logro y yo soy una persona que milito o estoy a favor de ese político, de su partido, es muy probable que me la compre y que me la crea sin discusión. Eso es un sesgo de confirmación, eso es un sesgo cognitivo. Y entonces no importa que luego me vengan a decir que lo que él dijo es falso o engañoso, probablemente yo me lo crea. Entonces, bueno, entramos a esta parte de los sesgos cognitivos y finalmente lo que empezamos a crear es todo este ámbito o todo este escenario de falsedades y datos engañosos. Ahora, esto ocurre además en un proceso bastante rápido. Hay estudios de internet que se hicieron incluso desde principios de este siglo, que lo que hacían era contabilizar qué tan rápido somos atrapados por los contenidos que vemos en la red. Y repito, les hablo de principios de siglo, de 2001 a 2002, cuando todavía no teníamos Facebook, ni WhatsApp, ni Twitter, sino simplemente de lo que podíamos medio navegar en la red y cómo, en qué tiempo tardábamos en engancharnos con lo que veíamos a través de la red. Y bueno, de ahí salieron incluso manuales, sobre todo manuales para quienes empezábamos a hacer periodismo en la red en esa época, de decir que tenías que atrapar a la gente en 5 segundos. Era así, órale, en 5 segundos, que es en lo que lee tu título, lo tienes que haber atrapado. Ahora ya saben de dónde viene el clickbait. Y después, bueno, a esperar a ver si se lee todo. Si haces un video, en los primeros 5 segundos tienes que atraparlo. Si escribes un texto, si haces un TikTok o un Reel en Instagram o una fotografía, bueno, es más rápido. Y entonces, bueno, se estableció la famosa regla de los 5 segundos que yo retomo también para esto. O sea, en 5 segundos te atrapa un video en YouTube, despierta tu interés en una noticia en la web, y en 5 segundos también piensas en la famosa regla de los 5 segundos y tu comida cae al suelo. Es decir, tengo 5 segundos para levantarla y evitar que se contamine. La realidad es que en cuanto tocó el suelo, y si el suelo está sucio, pues ya se contaminó. Bueno, eso es lo que pasa. En 5 segundos, así como se contaminó la comida que cayó al piso, en 5 segundos nosotros podemos ser contaminados con información falsa o engañosa o imprecisa. Y en ese momento, si la compartimos inmediatamente, nos estamos convirtiendo en cómplices de la desinformación. ¿Quiénes? Nosotros. Esta es la portada, como pueden ver ustedes ahí arriba, de diciembre de 2008 de la revista Time, y que decía, repito, en 2008 todavía, que, bueno, no sé si ustedes sepan, pero la revista Time cada año saca, como dice ahí, la persona o el personaje del año. Ahí ha estado Donald Trump, ha estado el expresidente Barack Obama, ha estado Homero Simpson incluso, entre otros personajes distintos de la farándula y de la política y de la cultura y el conocimiento a nivel mundial, ¿no? Y bueno, ese año, ante la revolución que ya había de la web 2.0 y de que todos podíamos empezar a subir información a la web, apenas en ese año, la revista Time decide que la persona del año eres tú, es decir, somos nosotros. Y lo dice ahí, sí, tú, porque tú controlas la era de la información, bienvenido a tu mundo. ¿Okay? Eso fue en 2008, en el ejemplar de la revista Time, que era para diciembre de 2008, enero de 2009. Les repito, tú, ustedes controlan, nosotros controlamos la era de la información, bienvenidos a nuestro mundo. Y ese es el mundo en el que estamos compartiendo información falsa y engañosa, y ese es el mundo en el que hay personas y grupos ideológicos, políticos, empresariales y sociales que están construyendo un discurso desinformativo con base en lo que a ellos les interesa nada más. Y aquí, bueno, voy a poner ya un ejemplo, si vamos a entrar ya a hablar un poquito de herramientas para distinguir un poco la información falsa. Seguramente ustedes también lo vieron hace unas semanas, después de que ocurrió este asunto de un ladrón en una combi en el Estado de México que fue linchado por los pasajeros de la combi, y luego unos días después salió esta supuesta nota que nunca aparecía de dónde había salido, que decía que iban a demandar a los agresores del ladrón de la combi. Esto generó obviamente mucha indignación, que es un elemento ideal para compartir información falsa, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí señalaba, si ustedes ven en la pantalla, ahí hay varios puntos, ¿no? Está el título, el primer párrafo, y bueno, les voy a decir ahorita un poquito qué es lo que estoy señalando ahí en cada parte de esta información que es completamente falsa. Bueno, y lo puse como un ejemplo de que esa imagen presenta los principales elementos de una publicación o contenido falso, ¿no? Primero,
como lo veíamos en el caballo deforme, alude a un fenómeno o una tendencia que se viraliza. Tiene un título llamativo, provoca indignación, es decir, apela a una emoción súper básica y decimos, oh, ¿cómo puede ser que ahora resulta que al ladrón, al maldito criminal, ahora le van a pagar hasta millones de pesos, ¿no? Entonces nos indignamos y compartir inmediatamente. Luego, repito, funciona además porque habla de algo que es importante. Sí es posible que esta persona, el ladrón, pudiera demandar a sus agresores. Sí es cierto, es un criminal, ¿ok? Pero no lo detuvieron y lo llevaron al Ministerio Público. Lo golpearon entre las propias personas, entre civiles. Y eso es una agresión y es un delito. Está en el Código Penal de cada uno de los estados y está en el Código Penal federal. Es decir, las personas que agredieron, que golpearon al ladrón, que lincharon al ladrón, porque esas son las palabras, también son punibles si se comprueba la agresión, ¿no? Y bueno, hay pruebas porque ahí está el video viralizado. Entonces, este rasgo de credibilidad nos hace todavía indignarnos más porque creemos que sí es posible que lo vayan a demandar. Sin embargo, después empieza a caer la nota. Número uno, no hay nombres, no hay fuentes acreditables, no hay nada que podamos verificar. Dice varios abogados, el abogado que llevará el caso, fuentes consultadas, es decir, pasan de varios abogados a que luego un abogado, luego que otras fuentes, y nunca nos dicen ni quién es el abogado, ni los abogados, ni las fuentes. Y la imagen, repito, lo que se comparte en general, pues es básicamente, como ustedes ven, solo un cuadro con texto, no hay como que el logo del periódico o el número de páginas, no hay ningún elemento más. Se nota básicamente que probablemente incluso solo se metieron a Canva, hicieron un cuadrito ahí con las medidas de Instagram, pusieron las columnas en texto, el título, pegaron las fotos y se acabó. Sin embargo, este contenido fue terriblemente viralizado porque mucha gente se la estaba creyendo, ¿no? A mí durante casi toda una tarde me lo estuvieron mandando varias veces para preguntarme si era real o era falso, ¿no? Otro ejemplo, y esto también tiene que ver con el trabajo periodístico, ¿no? Y lo pongo ahí. Ahora, ¿qué pasa con información que es completamente falsa o está distorsionada por, repito otra vez, los sesgos de confirmación o los sesgos cognitivos de una persona, pero que se publica en los periódicos? Y ahí está un ejemplo, ¿no? Un sacerdote dice que las vacunas contra COVID-19 se fabrican con fetos abortados. Bueno, para empezar, ni siquiera hay realmente una vacuna hoy porque no se han terminado de desarrollar. Y bueno, y luego Miguel Bosé andaba diciendo que nos querían matar con la vacuna, y esto también es desinformación. Ahora, ¿qué puede haber detrás de ese arzobispo que dijo lo de los fetos abortados en las vacunas o detrás de Miguel Bosé? Pues esos son sus sesgos cognitivos. Pero esto también permite luego para otras empresas y otras agrupaciones utilizarlos y convertirlos en materia de debate público o incluso de atacar a los gobiernos que están diciendo, oye, hay que ponernos el cubrebocas, porque es útil, porque puede servir para prevenir, no, gobierno autoritario, y entonces, bueno, nos metemos, como decía yo, a una campaña política como lo que va a haber en México, y créanme, podríamos utilizar los argumentos de Miguel Bosé contra el cubrebocas y las vacunas para tratar de desacreditar al gobierno actual y a la Secretaría de Salud bajo la administración actual. Y con eso, repito, con una información que generó un cantante famoso, un cantautor famoso, podemos utilizarla también con un interés de carácter político y económico. Ahora, ¿cuál es el problema con los medios? Que este tipo de notas pues, no se deberían publicar, o si las publicamos, hay que publicarlas señalando que son falsas o que no tienen sustento alguno. Y bueno, ahora, para terminar con esa parte y ya ir cerrando, les quería mostrar este proyecto que estamos haciendo y que conjuga un poco de todo, o básicamente todo y un poco más, mejor dicho, todo y un poco más de lo que les he hablado antes, y que tiene que ver pues también con el tema central de nuestra charla, que es ¿cuál es el problema con la desinformación en medio de una pandemia como la actual? Que, repito, las notas desacreditando los proyectos de las vacunas, las notas como las entrevistas o declaraciones de Miguel Bosé o de ese arzobispo o de muchos otros artistas o personajes famosos. Tenemos en México a Pati Navidad diciendo que nos van a meter un chip para controlarnos y para controlarnos a través de las redes, para saber todo de nosotros y espiarnos, como si a través de nuestros dispositivos, computadora y móviles, cada vez que estamos conectados a Google, no estuvieran captando toda la información, no solo la que escribimos, sino incluso que nos están oyendo a través de los micrófonos. Y créanme, esto no es conspiranoia,
son dispositivos de captura de información que las grandes plataformas tienen. Repito, entonces, hay toda una serie de desinformación que se está creando y que se ha creado desde que empezó la pandemia y que pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, frente a eso, un equipo que está integrado por, como ustedes pueden ver ahí, el portal verificado, la bombilla Iluminarte Conciencia, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, un servidor en el editor de la semana, y además asesorado y con la consulta específica, no solo como fuente, sino que forman parte de nuestra redacción virtual por un grupo llamado Científicas Mexicanas, que conjunta a más de un centenar de mujeres científicas que están realizando estudios de posgrado o trabajando ya en instituciones de investigación en México y en varios países del mundo. Y esos que ven ustedes ahí encerrados en los semicírculos punteados son los medios que ya están trabajando y compartiendo nuestra información en América Latina y en el resto del país. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en COVID Conciencia? Es revisar información que se publica en medios, que sea imprecisa o falsa, y aclararla con base en qué, en evidencia científica. ¿Por qué? Porque si algo importa en la verificación es exponer de dónde estamos sacando nuestra información, y nosotros lo que utilizamos es eso, poner toda la evidencia. La mejor manera de combatir la desinformación, repito, es, número uno, estar conscientes de todo lo que les dije antes, y dos, tener la mayor cantidad de evidencias posibles para presentarla frente a la información que nos estén compartiendo. Este es un ejemplo de lo que hacemos a veces, hacemos algunos infogramas. Se refería a la famotidina. La famotidina es un medicamento muy, muy barato, se puede encontrar en farmacias, se compra sin mayor problema, no necesita uno una receta médica específicamente, y que sirve para combatir problemas gastrointestinales, ¿no? Por eso decíamos, pues es bueno para tu pancita, pero hasta ahora no cura la COVID-19. ¿De dónde salió el rumor de que este fármaco servía a la COVID-19? Bueno, de que se hicieron algunos estudios y que resulta que tiene efectos con el virus SARS-CoV-2, el compuesto base de la famotidina, pero en muestras in vitro, es decir, en muestras en laboratorio. No se ha probado ni siquiera en animales, mucho menos en humanos, y además se hizo también de acuerdo a modelos computacionales, es decir, son pruebas muy, muy básicas donde se encontró alguna acción contra el virus, pero no por eso podemos decir que ya funciona. Esto que sucede con la famotidina sucedió con la hidroxicloroquina, sucedió con la ivermectina y ha sucedido con otros medicamentos que se ha asegurado funcionaban contra la COVID-19. Y quizá el de mayor riesgo fue el de la hidroxicloroquina, no solo por los efectos colaterales que se demostró después podían provocarle ponérselo a cualquier persona que estuviera infectado con el SARS-CoV-2 y hubiera desarrollado los síntomas graves de la COVID-19, sino porque la hidroxicloroquina, que se conoce comúnmente como medicamento como Plaquenil, es una medicina que es necesaria para las personas con problemas de inmunosupresión. Es decir, que sin esa medicina, esas personas también ponen en riesgo su vida. Y cuando se dijo que la hidroxicloroquina era buena para combatir la COVID-19, o incluso llegaron a decir que para prevenirla, lo que provocaron es que la gente saliera corriendo a las farmacias y aunque el medicamento fuera caro, como no se necesitaba receta médica para comprarlo, empezaron a comprar cajas y más cajas, se generó un desabasto y las personas con problemas de inmunosupresión o personas con enfermedades como lupus eritomatoso se vieron en el riesgo de afectar su salud o en el riesgo incluso de acabar hospitalizados o de morir porque no tenían el medicamento que se necesitaba porque la desinformación provocó que se generara un desabasto. Entonces imaginen una persona inmunosuprimida que en medio de la pandemia dice, bueno, si me siento mal, voy a comprar y ya no tengo hidroxicloroquina, Plaquenil, voy a comprarlo en la farmacia, pero resulta que en la farmacia no hay. Entonces yo podría ir a un hospital para que me provean del medicamento, pero resulta que como soy inmunosuprimido, estoy dentro del grupo de riesgo de contraer COVID-19 y tener síntomas graves. Entonces lo menos que voy a hacer es pararme en un hospital porque ahí me puedo contagiar. Entonces vean nada más el problema en el que metieron a esas personas, no el problema, sino el riesgo contra la salud y contra su propia vida. Y entonces, bueno, yo comparto aquí con todas y todos ustedes este medicamento que es el que estamos proponiendo desde Verificado y desde el editor de la semana
para pues tratar de evitar que este problema de la desinformación, que ya es también un virus que nos está infectando a todos, pues nos afecte. Este es un medicamento que tiene 7 cápsulas, hay que tomárselo 1 cada día de la semana. Repito, es un antidesinformativo, es un ansiolítico, sí, porque la desinformación también genera ansiedad. Es auxiliar en la actividad neuronal y principalmente en nuestra actividad crítica, y previene la pereza mental, que es lo que generalmente nos ataca cuando solo damos share, share, share en menos de 5 segundos compartiendo desinformación. Así que, bueno, pues mi propuesta es que en adelante cada uno de ustedes se tome 5 segundos para dudar, 5 segundos para reflexionar, para cuestionarse antes de compartir, nada más 5 segundos. Es todo. ¿Ok? Y después, bueno, tomarse un tiempo, que sí hay que reconocerlo, verificar una información sí puede llevar bastante tiempo algunas veces. Y decirles, eso sí, advertirles de una vez, que lo sabemos que nos dedicamos a la verificación, verificar no peca, pero incomoda. Si yo les contara la cantidad de apodos, descalificaciones, groserías y amenazas que he recibido por verificar, les encantaría, les puedo decir unas cuantas nada más. Me han acusado de panista, priista, prianista, morenista, pejista, amloísta, chairo, fifí, antiamloísta, antipejista, antimorenista, pseudocientífico, pseudoreligioso, antirreligioso, antipseudocientífico. Bueno, de todo me ha tocado porque pues, hay tanta variedad en la desinformación y en las notas engañosas o falsas que uno siempre termina incomodando a quien las comparte y sobre todo, desgraciadamente, incomodando a quienes las creen. Y con eso yo termino la presentación y pues adelante todas las preguntas que ustedes tengan y que quieran hacerme, estoy aquí con ustedes para responderlas. Bueno, pues de entrada muchas gracias, Luis Roberto. Ahorita en lo que alguien también, quienes quieran preguntar algo pueden levantar la mano, ponerlo por el chat o incluso ahí ahorita comentar. Yo ahorita en lo que van saliendo algunas preguntas, justamente un tema que me gustaría ahí tocar es ahorita mencionabas en el tema de cuando hablaste de las antivacunas, me salió ahorita porque es el tema yo creo que de la semana lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca, lo que dijeron, lo que se anunció ayer y todo, pero desde el lunes, todos los días, también un poco ya por obsesión, escucho las ruedas de prensa de López-Gatell y me sorprende a veces porque a veces la desinformación viene de los propios medios. Hay reporteros que llevan 6 meses cubriendo las ruedas de López-Gatell y veo que preguntan cosas que ya tendrían que haber entendido. Entonces, el lunes hubo una reportera que preguntó por qué AstraZeneca había pedido protección ante el gobierno, creo que de Estados Unidos, por si había algún problema con la vacuna. Y hasta dijo 2 veces, es que qué miedo. O sea, ¿por qué están buscando protección? ¿Qué miedo ahora ponernos la vacuna? Y yo me quedé, pues es que eso es algo normal, ¿no? ¡Ey, ey, ey! En un proceso de este tipo creo que puede ser normal. Sí. Y luego ayer cuando es que suspendieron el proceso de las pruebas de la vacuna porque hubo una persona que tuvo una reacción mal, ¿no? Y todo el mundo alterado de, ay, la vacuna entonces es mala. Y ayer que dijo López-Gatell, no aguanten, esto es normal. O sea, como que, o sea, no tenemos que ser expertos en los procesos clínicos, pero también tenemos que esto, ¿no? Tomar los 5 segundos de, a ver, esperen, pues hay que leer antes de ponernos, pues, locos, ¿no? Entonces, con lo que sabes, con lo que has trabajado, sobre todo con lo de COVID conciencia, ¿cómo podemos ver ahorita esta alteración que puede venir por el tema de las vacunas, con esto que pasó esta semana? Sí, yo creo, ahí digo, para empezar, tenemos un problema en México, bueno, no sé si solo en México, yo creo que en muchas partes del mundo, en términos de especialización de quienes hacemos trabajo periodístico, ¿no? Si bien ya muchas licenciaturas en periodismo nos dan, digamos, una pasadita de distintas áreas, pero siguen siendo como generalizaciones de fuentes, es decir, te vas, estudias periodismo y tomas tu último semestre con especialidad en deportes, otro en economía, otro cultura y política, y como que son básicamente esos 4 espacios y casi nunca se hace una especialización mayor. Como decir, por ejemplo, si voy a hablar de economía, pues
hay cuestión de finanzas públicas, iniciativa privada. Es decir, no porque tomé una especialidad de periodismo económico, quiere decir que puedo dominar todos los aspectos del periodismo económico, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de una especialización que ha empezado a tener cada vez más fuerza, es el periodismo judicial, y dejar de hablar de periodismo policíaco y entender un poco el primer elemento del periodismo judicial sería entender de derechos humanos. Antes de siquiera de leer el Código Penal, hay que entender qué son los derechos humanos, ¿no? Ahora hay que entender, además, cuestiones de perspectiva de género. Es decir, el periodismo nos obliga a un proceso de especialización permanente, y ahí queda casi siempre un hueco enorme. Yo siempre escucho a los periodistas especializados en cultura decir, bueno, es que cada vez nos dan menos espacio. Y yo digo, bueno, al menos a ustedes les dan espacio. Cuando queremos hacer notas de ciencia, luego lo que menos nos dan es espacio. E irónicamente, resulta que la web le abrió un gran espacio al periodismo sobre ciencia y tecnología, pero se hace básicamente solo lo que yo llamo las notas de la descubiertitis. Con esto aclaro, no estoy demeritando el trabajo científico y académico. Lo que estoy criticando es que de pronto el periodismo sobre ciencia solo se hace sobre descubrieron esto, descubrieron aquello, descubrieron lo otro, y no se profundiza. Y además luego, ese de descubrieron esto o aquello se publica mal porque no se saben leer los papers académicos, porque se distorsiona la información ahí presentada para hacerla más llamativa, ¿no? Un ejemplo claro que les puedo dar fue durante cerca de una semana, hace 2, 3 años, en la revista Time había un artículo que no llegó a la versión impresa, afortunadamente hubiera sido más difícil retirarlo, pero estuvo en la versión web, que decía, oler flatulencias previene el cáncer. No estoy bromeando, o sea, ese es el título que tenía la nota. Luego lo cambiaron. ¿A qué se debía? A una mala interpretación de un paper académico que decía que un compuesto, un químico que se genera en el proceso digestivo en las personas, ese químico, o sea, más bien, que un químico había sido utilizado en una muestra de células con cáncer y se había visto cómo afectaba las células con cáncer sin afectar otras células. Entonces, bueno, podía ser un tratamiento efectivo. Cuando se trataba de explicar dónde se podía encontrar ese químico, se ponía como ejemplo, ese compuesto químico, perdón, se ponía como ejemplo que se forma en el proceso digestivo dentro del aparato digestivo humano. Y se ponía como otro ejemplo que pues eran los gases que los seres humanos expelemos, ¿ok? Y resulta que alguien retoma la nota, la reescribe y dice, bueno, si está hablando de gases digestivos, pues está hablando de flatulencias, y si ese compuesto químico, pues destruye células cancerosas, 2 más 2 son 4, infinitamente, entonces las flatulencias, los gases digestivos, podrían prevenir el cáncer, lo cual no es cierto, es una interpretación absurda. ¿Qué sucede entonces en este caso, para contestar tu pregunta, con el tema de las vacunas? Exactamente lo mismo. AstraZeneca es muy claro en señalar algo, ¿no? De todos las miles de personas que ya se está probando en la fase 3 del desarrollo de la vacuna, una persona tuvo efectos adversos. Es lo más normal. Debo decirles incluso que las vacunas que nos han puesto a todos los que supongo estamos aquí compartiendo este espacio, pueden tener efectos colaterales negativos, y que hay personas que han recibido vacunas en la infancia que sí tuvieron un efecto colateral negativo que puede haber puesto en riesgo su vida. Esto es completamente natural porque aun cuando los seres humanos compartimos todos, sin importar el color de piel, altura, rasgos y demás, más del 99.9% de nuestros genes y rasgos genéticos, expresados o no, somos, aún en ese porcentaje decimales diferentes, y podemos reaccionar de diferente manera ante diferentes compuestos. El mejor ejemplo, la capsaicina, que es lo que le genera el picor a los chiles. A algunas personas les duele más, otras les duele menos cuando entra en contacto con la boca, ¿ok? Entonces, nada más por ponerles un ejemplo. Entonces, ¿las vacunas pueden tener efectos colaterales negativos? Sí, pero hay un porcentaje aceptable y que tiene que ser el mínimo. En este momento es 1 de miles. ¿Qué hizo AstraZeneca? Vamos a detenernos para revisar qué pasó, porque también tienen que saber con precisión si la persona tuvo el efecto colateral negativo no por la vacuna, sino por una precondición personal.
Y eso es lo que van a determinar ahorita. ¿Qué sucede? Que los medios nos vamos a la rápida, al clic, y entonces decimos que ya hubo un problema y que AstraZeneca va a parar la vacuna, porque quién sabe qué está pasando con la vacuna, porque tiene efectos colaterales negativos. Y esta falta de especialización es la que nos lleva a no interpretar correctamente esto, y es lo que probablemente le pasó a la reportera, pero que además asume una actitud muy riesgosa y también desde ella está generando una información engañosa al decir que qué miedo y que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese material, ese video de ella haciendo esa pregunta y esa observación, bien editado, colocado en YouTube o en una red social a través de WhatsApp, es así un garbanzo de a libra para el movimiento antivacuna. Claro. Pues muchas gracias ahí. No sé si alguien ahí, pues Vicky, hay una compañera que tiene una pregunta. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Shanique, buen día. Mucho gusto en conocerte. Soy Vicky, responsable de Ibero Radio. Y me voy a permitir hacerte una pregunta justo en el tono de las radios universitarias. Y este papel ante el escenario de la desinformación y la COVID, desde tu perspectiva y experiencia, si hemos contribuido o fomentado a justamente esta recuperación de escuchas a través de la confianza que se tiene de una radio universitaria por ocupar fuentes y académicas, por ocupar información pues previamente verificada en contra de la desinformación. Y mi otra pregunta me vino en el tono de los comentarios que decía sobre, por ejemplo, Miguel Bosé, una figura pública y que además pues tiene alcances, ¿no? Al menos con la comunidad hispanoamericana. Entonces, ¿en dónde nosotros podemos diferenciar entre, es mi opinión personal, mi miedo o mi propia perspectiva, a lo mejor sin miedo, pero es perspectiva, a si estoy desinformándole al otro? No sé si me explico. O sea, ¿cómo diferenciar entre yo tengo el derecho de decir, oye, desde mi perspectiva, están haciendo esto en contra de la humanidad? Y ahí queda como mi perspectiva, o eso sí estoy yo contribuyendo a una desinformación. Sería todo. Muchas gracias. Ok, la primera pregunta. Yo creo que hay dos cosas con las radios universitarias. Una que lamento y otra que festejo. Voy a decir primero la que lamento. Hey, tranquilos. Lo lamento en buen plan. No, en serio, lamento que las radios universitarias no tengan más alcance. Así. Pero festejo que gracias a Internet ese alcance sí ha ido creciendo, ¿no? Eso me parece, creo que la labor de las radios universitarias es importantísima en un país como México, donde necesitamos meterle muchísimo más empuje a la socialización del conocimiento. O sea, eso estoy completamente a favor y siempre estoy incluso abierto para colaborar con cualquier radio universitaria cuando se pueda, ¿no? Valga el comercial. Pero a lo que voy, y lo que festejo es justamente el papel y la responsabilidad que han asumido para estar revisando información, para verificarla, para checar los datos, validarla y presentarla a su audiencia, ¿no? A las personas que más la escuchan, que sobre todo es justamente quienes integran las comunidades universitarias. Y en ese sentido me refiero específicamente a alumnas y alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son quienes requieren ahorita la información para tomar mejores decisiones. Yo siempre digo, este es el clásico, ¿no? Cuando dicen, como las campañas del agua, hay que enseñarle a los niños a cuidar el agua porque los adultos ya pasamos bola, ¿no? Bueno, parece que con la desinformación es exactamente lo mismo, pero trabajar toda esa información con los niños es un poco complicado. Ahora, con las personas en la universidad creo que es el escenario ideal. Y en ese sentido el trabajo que hacen ustedes es completamente loable, festejable, reconocible y debe de promocionarse muchísimo más, ¿no? Yo creo que los grandes medios fallan mucho cuando no voltean a ver a las instituciones académicas. Una de las razones por las que yo dejé de trabajar en medios y me volví freelance es porque estaba un poco cansado de que no tenía dónde publicar notas sobre ciencia. Cuando había incluso estudiado una especialidad para eso, que además me tocó estudiar mi diplomado en 2009, más bien finales de 2008 y principios de 2009, es decir, a mí me tocó la H1N1 justo cuando estaba entendiendo cómo comunicar mejor sobre ciencia, ¿no? Entonces fue como la experiencia vital
casi de la graduación del diplomado. Entonces, creo que tenemos que voltear los medios a las instituciones académicas cada vez más y darles el espacio, ¿no? A lo mejor no puedo transmitir en mi noticiero en tele toda la transmisión de un programa de radio universitario, pero sí puedo hacer un convenio con la universidad y decirle, bueno, pásame 1 o 3 notas a la semana. Hazme las breves porque pues, el tiempo aire cuesta, no sé, lo que gusten. Pero tengo también una página web y no me puede decir un medio en la web que Internet no aguanta todo. O sea, en Internet hay que, vamos, cada vez cuesta menos darle más capacidad a un sitio web para meterle más información. Entonces, hoy día decir, es que el tiempo aire cuesta. No, señor, el tiempo aire no cuesta porque usted tiene, sí, una señal en radio abierta, pero tiene una página web también. Entonces, ahí podría incluirnos. Creo que eso es lo que ha faltado, ¿no? O que las universidades, lo digo como exdocente universitario, pues vayamos a empezar a estarle pateando las puertas a los medios cada vez que hasta que los convenzamos, ¿no? Y por la otra, el derecho a decir lo que pienso, lo que opino. Creo que todos tenemos derecho a opinar y además, bueno, en el caso de México y de la mayor parte del mundo está consagrado en la Constitución el derecho a libertad de expresión, pero ese derecho es un derecho limitado que no puede estar por encima de otros derechos de terceros. Y entre esos, yo me arriesgaría ahorita a poner el derecho a la vida, que está consagrado en la Constitución, el derecho a la vida y a la salud, ¿ok? Que luego, bueno, no me voy a meter en otros temas, pero también es muy mal interpretado a veces el derecho a la vida para otras causas de la derecha. En fin, entonces, está garantizado esos derechos y la libertad de expresión no nos permite violar ningún otro derecho. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo que respetar los derechos de las víctimas, yo tengo que respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eso significa que yo, en nombre de la libertad de expresión, no puedo publicar el nombre de un menor agredido o de un menor agresor, incluso, así sea un delincuente que se haya demostrado, que ya haya sido sentenciado culpable, no puedo poner su nombre en un medio, porque está protegido por la ley, porque es un menor, a menos que una autoridad señale que debe hacerse porque en el proceso legal es necesario, ¿ok? Vamos, otro, pues el principio de presunción de inocencia. Entonces, derecho a decir lo que sea, todos tenemos, pero hay un marco legal. Ahora, fuera del marco legal, ¿tenemos todos derecho a expresarnos? ¿Miguel Bosé tiene derecho a decir lo que dijo? Sí lo tiene, pero eso no quita que Miguel Bosé esté desinformando y que pueda haber una manera pública de reclamarle a Miguel Bosé estar generando con su discurso un posible daño a la sociedad. Es decir, yo no podría, si alguien fallece por COVID, yo no puedo demostrar, no voy a hacer una correlación espuria y decir, porque no se ponía cubrebocas, porque no se cuidó, seguro, porque estaba escuchando a Miguel Bosé, estaba escuchando Nena o Don Diablo y de repente dijo, y además mi querido Miguel dice que no nos pongamos cubrebocas, voy a la calle y al mundo así porque la COVID no existe. No puedo asegurar que por eso fue, pero sí puedo señalar y hacer la crítica pública de que Miguel Bosé se equivoca. ¿Por qué? Porque los argumentos que utiliza están demostrados que son falsos o engañosos. Y aquí es donde entra la labor de nosotros los periodistas, de decir, lo que dice el señor Bosé es falso y es engañoso. El problema está entonces en que ese derecho que él tiene de expresarse como quiera no quiere decir que no pueda ser combatido o señalado desde los medios. Gracias, Roberto. Claro, además, como decías también, porque fue el ejemplo que apunté cuando hablaste del caso de Miguel Bosé, esto que se tiene en México de que Pati Navidad tuitea algo, es nota en todos lados. ¿Por qué darle voz a alguien que ni siquiera, o sea, tiene argumentos, ¿no? También como que los medios tenemos que ser críticos en cuanto a qué publicamos. Pues es que no tiene, o sea, lo que dice Pati Navidad, honestamente, en términos, si hablamos del tema de COVID, pues no tiene ningún valor periodístico. O sea, quizá en el asunto de chismes de la farándula, pues sí tendrá valor para quienes consumen ese tipo de información, el cual no estoy menospreciando tampoco, pero en términos de una pandemia y de una situación, de una crisis sanitaria, su palabra no tiene ningún valor. Claro. Otra pregunta la tiene por acá Emiliano. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Emiliano, estudiante de comunicación de la Ibero. Y mi pregunta es, ¿cómo lidiar con esta
sociedad que según Edward Snowden supera las peores profecías de George Orwell, en el que ya no sabemos en qué creer. Y a lo que voy con esto es, conozco gente que en pleno siglo XXI cree que la Tierra es plana. Conozco, o sea, la situación de la vacuna también se me hace excelente como lo ejemplificas. O sea, ok, una cosa no es propagar la desinformación, pero ¿cómo podemos darle la vuelta y cómo podemos regresar a que pues la gente, o sea, está más que comprobado que la Tierra es redonda y que las vacunas funcionan? Justo estaba leyendo un artículo del New York Times que ya no sé cuál es exactamente la dependencia que se encarga de salud de Estados Unidos, pero que ya tienen presupuestado que va a haber entre 20 o 30 millones de personas que de plano no se van a inyectar la vacuna cuando esté. ¿Cómo podemos hacerle, o sea, cuál es mi trabajo como comunicador o como futuro comunicólogo? Pues darle la vuelta a esta situación y que regresemos al camino de la verdad. La pregunta de los ya no sé cuántos millones, Emiliano, te la agradezco mucho. Voy a sonar como funcionario público. Excelente pregunta, joven. Cuando seas reportero y te hagan esa pregunta, siempre sonríe sarcásticamente al que... Digo, teniendo esa respuesta, siempre sonríe sarcásticamente primero. Pero bueno, te voy a contestar ya en serio. ¿Qué podemos hacer? Es una batalla continua. No hay... yo no veo una solución, de facto. Te voy a decir, por ejemplo, hace poco igual en una charla yo señalaba que la diferencia entre el virus del SARS-CoV-2 y otros, y el virus de la desinformación, es que el SARS-CoV-2 y el otro, y otros, van a ser, de alguna manera, aunque son endémicos, pueden ser controlados. Obviamente saco aquí, con excepción del VIH, que si bien no se ha podido desarrollar una vacuna, hoy ya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica, ¿ok? Digo, es muy cara, muy caro mantener el estado de salud cuando hay una infección por VIH, pero ya no es una enfermedad mortal como tal. Entonces, digamos, hay una suerte de control de la enfermedad ya. En el caso de la desinformación, no hay una, llamémosle vacuna, hablando en sentido figurado, para enfrentarla. Es decir, yo no veo un escenario en el que digamos, ya la resolvimos y todos los que nos dedicamos a la verificación vayamos a descansar o regresemos a cubrir otras fuentes. Eso no va a ocurrir. Creo que esto es un proceso y un trabajo continuo que además no es nuevo. Y me refiero a que el fenómeno no es nuevo porque siempre ha habido desinformación, y lo ejemplifico con una cosa que me gusta hacer a mí a manera de chiste, porque no quiero desprestigiar sobre todo a personas que ya fallecieron. Y me estoy refiriendo a los primeros homínidos semievolucionados que pintaron las pinturas rupestres, valga la redundancia, en Atapuerca o en Lascaux, en Francia, ¿no? Y donde hemos visto estas imágenes de los grandes bisontes y un grupo de cazadores o de mamuts y un grupo de cazadores en derredor. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en esos muros es lo que un antecesor del Homo sapiens separó y con tierra y con otras tinturas puso en la pared, asegurando que eso es lo que había ocurrido. Es decir, las personas que estaban en derredor de él, imaginemos esto así como los Cruz en fogata, oyendo la historia, pues no tienen ninguna garantía de que lo que él estaba contando era cierto. Esa fue su versión. Vamos a creerle, ¿no? Históricamente. Lo pongo, repito, como un ejemplo un poco volado, pero para pensar que desde siempre hemos contado la historia de los seres humanos desde distintas perspectivas. Y esto ha generado también que el conocimiento se difunda y se disperse de distintas maneras, tanto aquel que es contrario a la evidencia como aquel que está reforzado por evidencia. Entonces, ¿a qué me refiero? Que que no está sustentado en evidencia, siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y que además, irónicamente, muchas veces recurre a elementos evidenciados para construirse. Voy a decir lo siguiente con mucho respeto para quienes creen en los horóscopos. Yo no creo en la astrología, pero la astrología se construyó con preceptos de la astronomía, es decir, sí hay un cierto sustento científico en la astrología. Aclaro, lo digo con mucho cuidado, hay un cierto sustento en observación de los astros, que los astros se mueven, que se mueven algunos astros, que existen ciertos fenómenos astronómicos, que hay movimiento de la Tierra, que hay fuerzas electromagnéticas y gravitacionales que afectan lo que ocurre en el planeta. Eso todo es cierto,
que se use todo eso para decir que hoy me va a ir bien en el trabajo, o que esta conferencia está súper mal y que nunca debía haberla dado hoy, o que a ustedes les llegó el horóscopo de hoy un tipo que dice saber mucho te estará engañando. O sea, todo eso ya son otras cosas, ¿no? Entonces siempre vamos a tener esto. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Y aquí el papel de las universidades es vital, y de los medios también. Tenemos que impulsar la cultura crítica. Tenemos que trabajar. Ya vivimos la época de la alfabetización digital, que fue, hey, aprendamos todos a usar los dispositivos. Ah, mira, una tablet se usa así, así y así. Ah, mira, ahora cargas esta app que se usa así y así. Ahora todos estamos aprendiendo a usar Teams, Zoom, Google Meet y otra serie de aplicaciones para hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Eso es alfabetización digital. Es decir, perdón, sí, alfabetización digital, que es aprender a usar los dispositivos digitales. Otra cosa es la alfabetización mediática, que es aprender a leer los medios, y sobre todo ahora que somos nosotros mismos parte de los que construimos el discurso de los medios. Como decía la revista Time hace más de una década, ¿no? Nosotros somos quienes generamos la información, nosotros somos el medio, bienvenidos a nuestro mundo. ¿Qué necesitamos? Que tú te hagas preguntas como la que te hiciste, que nos hagamos preguntas como las que hacíamos aquí o puedan salir a partir de esta charla, y que trabajemos en eso, en promover una cultura crítica, y que aprendamos, como me gusta a mí decir, a leer el mundo ahora a través de la ventana de Internet. Okay, muchas gracias. Acá en el chat tenemos algunos comentarios. Bueno, nos piden que si se puede compartir la presentación. Sí, digo, no hay ningún problema. También, bueno, aquí Salma pregunta, en relación a lo que sucedió con la vacuna de AstraZeneca, ¿qué impacto tendría en las personas la nueva noticia de que Rusia haya firmado un acuerdo para vender 32 millones de vacunas a México, estimado para noviembre? Creo que esto fue algo que salió ahorita en la mañana, que estuvo por ahí circulando en algunos medios. Sí, bueno, es un asunto básicamente ya más de negociación, ¿no? Obviamente creo que el principal reto con el tema de las vacunas ante la pandemia de COVID-19 no ha sido solamente desarrollar la vacuna, que digo, los laboratorios van en un tiempo increíblemente récord. Hay vacunas que tardaron más, creo que la del sarampión, si mal no recuerdo, se hizo una y se fue mejorando, y hasta que llegaron a la actual fue más de una década o probablemente más de 20 años. Perdón si di el dato equivocado ahorita, mi intención no fue desinformar, solo no lo tengo en mente claro. Pero sí llevó muchos años de irse perfeccionando. Entonces, el reto ahorita con la vacuna contra el SARS-CoV-2 no es solamente el tiempo, sino que estamos hablando de una pandemia que sí está afectando a todos los países. Cuando ocurrió en 2009 la pandemia de H1N1, la velocidad de contagio era mucho menor, y la cantidad de vacunas que se tenían que desarrollar en un primer momento fue muchísimo menor. Sí se habló de millones, pero no hablábamos de pensar en vacunar aproximadamente a 7,000 millones de personas lo más pronto posible. Entonces, los laboratorios están desarrollando sus vacunas y buscando financiamiento con diversas instituciones públicas, internacionales, privadas, para generar lo más rápido posible la mayor cantidad de vacunas, y después, en un siguiente nivel, los gobiernos de los países están buscando hacer alianzas y convenios con todos los fabricantes y países posibles para poder tener la mayor cantidad de vacunas lo más rápido posible para superar la pandemia. Entonces, aquí yo creo que no va a haber ningún problema. El gobierno de México además forma parte de un convenio internacional que se llama COVAX, en el que está bajo el paraguas, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. No recuerdo cuántos países forman parte, pero México es signatario, y esto lo que permite es que México pueda participar, ya sea como voluntario en los protocolos de pruebas, y que eso le permita también participar en ponerse en los primeros lugares en las listas para recibir vacunas cuando ya están desarrolladas. Entonces, aparte de COVAX, México ha buscado otros convenios. Ya lo tiene con Rusia, lo tiene con AstraZeneca a través del convenio que por cierto, por ahí se andaba diciendo que fue el gobierno el que lo había logrado. No, fue un esfuerzo de Carlos Slim y del grupo Carso, y de un empresario argentino. Es decir, no fue el logro ni del gobierno argentino ni mexicano, fue de empresarios argentinos y mexicanos que luego recibieron el apoyo y respaldo del gobierno porque, bueno, hay permisos sanitarios, ¿no? Entonces no va a haber ahí ningún problema. Creo que eso también está generando una mala interpretación de con quién nos vamos a ir ahora. No.
digamos, vamos a tener la vacuna que literalmente primero nos llegue. Y es muy probable ahorita que por términos de procesos, la vacuna rusa, como se va a aprobar en México, tengamos acceso a las primeras que los rusos ya fabriquen, que vayan a distribuir más allá de su población. En el caso de la de AstraZeneca, México no está entrando con voluntarios para las pruebas, solo está entrando en un programa para maquilar y distribuir las vacunas en América Latina. Entonces, eso puede atrasarnos en entrar al convenio con AstraZeneca para recibir sus vacunas o comprarlas. Y bueno, y a eso se sumó también y generó esta distorsión el hecho de que AstraZeneca decidió ahorita en un momento parar fase 3 para revisar qué había pasado con el caso de efectos colaterales negativos. Gracias. Otra preguntita que tenemos acá en el chat es de Víctor Barrera. ¿Qué hacer ante los comentarios y análisis que hacen los exsecretarios de salud ante el manejo de la pandemia, los cuales han generado enojo y malestar? Ahí yo no solo con los exsecretarios de salud, con el propio secretario de salud, bueno, el que dicen que es el secretario porque lo vemos muy poco, en todo caso con el subsecretario Hugo López-Gatell, y con cualquier funcionario público o con cualquier persona que públicamente diga algo. ¿Qué hacer? Revisar la evidencia que nos ofrezcan. ¿Okay? Yo no voy a poner en entredicho los conocimientos del doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud. No puedo hacerlo porque no estoy al nivel de hacerlo. Pero sí puedo poner en entredicho sus declaraciones públicas porque no mostró ninguna evidencia al respecto. Más que como en una tercera o cuarta entrevista que le hicieron ya más de fondo, entonces sí tuvo que salir a expresarse. Ahora, hay muchísima información, no voy a entrar en el tema ahorita porque sería larguísimo, pero lo digo rápidamente. Hay muchísima información que ha sido muy clara en señalar que ningún país está teniendo un control, llamémosle efectivo, de la pandemia, porque simplemente es un evento sin precedentes para el cual no existía una estrategia aprobada. Es decir, todas las estrategias, incluso la que se está probando en Alemania, ustedes lo saben, Alemania ya tiene rebrotes, Francia ya tiene rebrotes, Corea, el país que era el gran ejemplo, tiene rebrotes, Japón, que hace una semana se decía, ¿cómo logró Japón? Bueno, ya tiene rebrotes. Entonces, no hay un programa como tal. ¿Que es cuestionable el programa que está siguiendo en México? Sí, porque usó un modelo que no era el aplicable para una pandemia que tenía pues, menos precedentes, pero eso no significa que podamos responsabilizar completamente al gobierno de lo que está ocurriendo, ¿no? Es un virus que se propaga con una velocidad impresionante, ¿no? Y que además hemos ido descubriendo cómo se propaga, porque no, en un principio creíamos una cosa y luego nos dimos cuenta de otra y primero dijimos, no, solo en gotas de saliva grandes, solo si tocas la saliva, solo si te tocas la cara después de tocarla. ¿No? Ahora resulta que pues, lo ideal es que uno no esté en un espacio cerrado con mucha gente compartiendo micropartículas de saliva que ni siquiera podemos ver, los famosos aerosoles. Entonces, para cerrar con la pregunta, es que, ¿qué debemos hacer ante esto? Ante cualquiera que nos dé información sobre la pandemia, ver que tenga la mayor cantidad de evidencia para demostrar que su dicho es cierto, y eso con cualquier información. Voy a poner un ejemplo quizá absurdo. Si a mí me dicen que Maradona metió un gol de mano en un mundial en México, en el Mundial 86 en México, y yo no sé nada de fútbol y no conozco la historia del fútbol, yo tengo que exigir el video. ¿Ok? Aunque yo diga, pues Maradona es una persona con problemas psicoemocionales, es un adicto, entonces seguramente, probablemente por ahí también es medio mentirosillo, quizá hizo trampa, pero eso solo lo puedo inferir. Muéstrenme el video, muéstrenme, así que el famoso video de la mano de Dios, y ahí está la evidencia. Entonces, la evidencia es la que soporta la información. Ahí sí, como dice la máxima de los periodistas, si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo. Tengo una muy buena en esa porque yo deformé, como ya se dieron cuenta con lo de Shakira, me gusta deformar ciertas cosas. No la información, aclaro. Esa frase que se atribuye al periodismo en realidad viene del marketing, porque era sobre revisar los preceptos de cómo le das atributos a un producto. Y sí, dice como tal, ¿no? Si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo, ¿no? Compruébalo. Y yo lo llevé a un nivel todavía mayor. Si tu mamá te dice que te quiere, verifica que sea tu mamá. ¿Por qué digo esto?
explico. Porque hay una diferencia entre el amor de una madre biológica y el amor de una madre adoptiva, ¿no? O sea, no estoy diciendo que una ame más que la otra, ¿eh? Solo digo que son diferentes amores. Pero que de alguna manera una madre adoptiva está haciendo como que un trabajito más porque es como, no pasó por la parte fisiológica y el nivel emotivo es distinto. Entonces yo digo que si mi madre me hubiera adoptado o recogido de un bote de basura, como dicen mis hermanas y hermanos, pues eso quiere decir que me quiere muchísimo más que a ellos, ¿no? Entonces, si yo verifico que mi madre no es mi madre y verifico que me quiere más que a mis hermanos. Y eso a mí me da más puntos. Bien, otra pregunta que tenemos acá en el chat es, en el caso del menor de Argentina, fue una periodista reconocida quien recomendó el dióxido de cloro en televisión nacional. En esos casos, ¿qué se puede hacer como medio de comunicación para reducir el impacto de sus palabras? Bueno, en esos casos, repito, volvemos al punto, es muy difícil de pronto combatir cómo se difunde la información hoy en día. El Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que ustedes conocen, hizo un estudio en 2017, de 2017 a 2016, y mal no recuerdo, y ellos señalaban que, de acuerdo a un estudio de millones de cuentas en Twitter que hicieron gracias a un algoritmo y a todo un proceso de programación, detectaron que una información falsa se comparte 7 veces más y más rápido que su aclaración, que la verificación. Por eso decía, quienes hacemos verificación tenemos que hacer esto todo el tiempo y enfrentar la ola en tiempo real y continuo. Entonces es muy difícil de pronto enfrentar esto. Yo te diría, no solo en el caso de Argentina, en México hay una periodista, se me acaba de ir su nombre, pero sale en el canal de Imagen, se hace llamar a sí misma la voz de la salud en México, creo que se apellida Etel, si mal no recuerdo, o Etiel, y ella le ha dado voz a patrocinadores y promotores del dióxido de cloro sin nunca presentar una contraparte científica. Y dice que eso no es necesario porque hay un complot, o sea que ella no va a entrevistar a científicos porque sabe que hay un complot de todo el mundo académico y científico junto con las farmacéuticas para no probar el dióxido de cloro en humanos. Entonces, es muy difícil combatir contra eso, pero eso no quiere decir que no podamos de pronto tratar de retomar esa información, revisarla punto a punto y desmentirla parte por parte y difundirla. Yo creo que una de las cosas que nosotros valoramos más en COVID Conciencia y que creo que es lo que también hay que hacer mucho es ser más colaborativos mediáticamente. Uno de los grandes problemas también con los corporativos y medios periodísticos es que cada quien quiere trabajar por su cuenta y es una competencia a veces incluso canibalística entre un medio y otro, cuando lo que deberíamos hacer es colaborar. Nosotros, como ustedes lo vieron en la presentación, o sea, tenemos ya más de 10 medios que comparten nuestra información, que debo decirles, nosotros no les estamos cobrando un centavo por hacerlo. Ellos se acercaron y dijeron, ¿podemos compartirla? Claro, compártanla. Entre más gente llegue, muchísimo mejor, ¿no? Y nosotros, bueno, el propio proyecto de COVID Conciencia es un proyecto colaborativo, o sea, está la red, está la bombilla, está la red de científicas mexicanas, está un servidor, está verificado. Es decir, decidimos hacerlo porque sabíamos que entre más fuéramos iba a ser mucho mejor. Bien, y ahí ya tenemos otra preguntita de Yuri. A ver, ¿vas? Hola, buenas tardes, Shanique. Luis, un gusto. También soy docente en la Ibero. Y bueno, tú sabes que actualmente corren pues muchas versiones, muchas veces polarizadas con respecto a esto de la COVID. Y a mí me llama la atención bastante toda la mediatización y los argumentos de los que parte una doctora argentina, también como muy nombrada en las redes, que se llama Chinda Brandolino. Ella está vinculada a grupos pro vida y ella, bueno, es médico y no es que sea antivacunas, de hecho ella tiene experiencia en temas de vacunas pues desde su profesión, pero lo que sí es que habla pues con fundamentos con respecto a esto y también, bueno, como decía, es antiaborto, cita de pronto a Bill Gates, a George Soros, por ejemplo, bajo estos mismos esquemas informativos y
demuestra, por ejemplo, estudios que se hicieron con respecto a la influenza y cómo se hicieron algunas pruebas desde el gobierno de Estados Unidos en la Secretaría de Defensa, y que anteriormente esta influenza fue, digamos, inseminada como un poco a propósito, y se hizo una vacuna, se testó una vacuna con los militares de Estados Unidos, y después, como ya no se aprobó el seguir, digamos, modificando esta vacuna o este virus, y un virus asociado a ella, lo trasladaron, es lo que ella argumenta, lo trasladaron a China, en donde como Estados Unidos lo había bloqueado, lo enviaron a China, y entonces de China ya empezó a propagarse a lo largo del mundo. Me parece que los argumentos de ella no son tan, bueno, desde mi punto de vista, no son tan débiles. Me gustaría conocer tu opinión, y bueno, pues también que la postura de ella también pues tiene una carga ideológica. Gracias. Ok. Es muy interesante cómo los grupos de extrema derecha son los más proclives, bueno, las extremas más bien, tanto la extrema izquierda como la derecha son muy proclives a lo que se ha llamado ya el pensamiento conspiranoico, o lo que yo prefiero llamar las hipótesis, porque no me parece que las podamos llamar teorías de complot, porque la teoría ya pasó por un proceso de validación. Son hipótesis o supuestos de complot, como el caso de Brandolini. Si mal no recuerdo, lo pueden revisar, Chequeado, que es uno de los medios de verificación más reconocidos en América Latina, ya hizo la verificación del video de Brandolini. Brandolini arma supuestos a partir de hechos aislados. Esto es como las publicaciones de las supuestas patentes de virus que se pueden encontrar haciendo búsquedas en Google. Y lo que hay son patentes de desarrollos de experimentos con virus, que los hay en todos los países, porque en todo el mundo, incluido México, se hacen experimentos con virus. Y se modifican virus, porque de hecho, para hacer vacunas hay que modificar los virus. O sea, una vacuna parte de la modificación del código genético de un virus o de la disminución de su capacidad de replicación a través de la biotecnología. Es decir, se tiene que modificar al virus para crear la vacuna. Entonces, de pronto estas patentes están por todos lados, ¿no? Brandolini no tiene o no expone una evidencia concreta. De hecho, antes de que ella empezara a hablar de este supuesto traslado del virus a China, a principios de febrero, ya había los rumores basándose en unos ejercicios militares que se hicieron en China, dentro de una especie, no sé, es una cosa como un concurso o certamen de ejércitos, y que van a hacer sus demostraciones. La sede fue China, y que supuestamente entre los militares que llegaron de Estados Unidos, uno, que nadie logra identificar ni poner, había estado enfermo y dejado el virus allá. Entonces está la hipótesis del enfermo que llegó, está la pseudohipótesis de que fue llevado el virus de alguna otra manera. De ninguna existe prueba. Ahora, ¿cómo se responde cuando decimos, es que no hay evidencias de ninguno de eso? Claro, porque el gobierno lo está ocultando. Debo decirlo honestamente, no hay manera de responder ante eso. Porque ese mismo gobierno que está ocultando a ese militar o a ese virus mutado a propósito para que las farmacéuticas creen una vacuna y luego nos la vendan y ganen mucho dinero y sigamos bajo el imperio de la farsa judía y los Rothschilds, pues sale todo del mismo lado, de pensar que siempre hay alguien que es culpable de algo cuando no podemos demostrarlo o no podemos entenderlo. La premisa de por qué las teorías de conspiración, las hipótesis de complot o conspiranoia son tan fuertes, es porque se basan en elementos terriblemente fáciles de entender y asimilar. ¿Okay? La gran historia de que supuestamente nunca fue el ser humano a la luna, que todo se filmó en un estudio. Yo creo que con la capacidad que hay hoy de compartir información, si se filmó en un estudio, la primera persona que nos lo hubiera podido comprobar, la mencionaron hace un momento. Se llama Edward Snowden. O lo pudiera haber hecho el gran Watchman. Así me gusta llamarle a mí al creador de Wikileaks, Julian Assange.
¿Okay? O sea, creo que ellos tienen acceso a tal información. Claro, si me pongo en ese plan, entonces puedo decir que si Edward Snowden no nos ha dado la información sobre el virus, es porque ya le pagaron. Claro, ¿Quiénes claro. le pagaron? Pues los rusos, si está en Rusia, refugiados. Sí, ¿Por qué? sí. Porque los rusos están haciendo la vacuna. Entonces, quizás estoy siendo un poco sarcástico, y no lo digo para faltar al respeto, pero este es el tipo de argumentos que utiliza Brandolini. Es conectar puntos aislados y a través de eso crear líneas, supuestas líneas de hechos que podrían relacionar uno con otro. Y eso se le llama en estudios académicos, tú lo debes de saber, correlación espuria. La mejor correlación espuria que conozco la hizo un experto en estadística que se puso a hacer un experimento y un juego de eso hace ya más de 8 o 9 años. Y tiene una página que se llama así, Spurious Correlations, la pueden buscar. Tiene una fantástica donde demuestra, a través de correlaciones estadísticas, que en Estados Unidos, cada vez que Nicolas Cage sacaba una película, fallecían más personas ahogadas en sus albercas. Por simple estadística, solo tenía un número acá, una cifra acá, y resulta que eran congruentes en una correlación. Pero eso no quiere decir que las malas películas de Nicolas Cage provoquen que la gente se ahogue. Pues Brandolini utiliza también esa estrategia. Y desgraciadamente le funciona, Sí, sí, justamente es como por el arrastre, porque yo, bueno, así navegando de pronto por ejemplo, en el YouTube, hay N cantidad de entrevistas y de parte de ella, ¿no? Entonces sí es como que tiene unas vistas impresionantes y arrastra. Sí. Okay. Gracias, gracias Luis. A ti. Pues muchas gracias. Creo que ya no hay otra pregunta, creo que ahorita ya no hay nada en el chat, ya no hay manito levantada, entonces, pues si nadie más tiene otra pregunta, otra duda, sí, ahí tenemos a alguien que ya levantó la manito. Samantha. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy reportera de la UNED. Me gustaría preguntar un poquito sobre el tema de cómo se está manejando la información desde la OMS. Hay un comité que se está haciendo para investigar un poco, pues, el manejo de la pandemia por la institución, ¿no? Quisiera como preguntar... Perdón, disculpa, pero no se te escucha bien. Entonces... ¿En dónde te quedaste? Bueno, repetir la pregunta. Es sobre el manejo que está dando la OMS a la pandemia. Hay un comité que se hizo independiente para evaluar un poco la acción de la institución. Sobre todo porque hay algunas cosas, un poco la percepción que me da la información es que en un tanto es un poco fatalista, ¿no? Entonces la gente reacciona con eso, ¿no? Incluso como mencionabas hace rato, los mismos reporteros, ¿no? Dicen, no, bueno, ya no hay salvación, ya no hay vacuna, ya no, vamos a tener vacunas el próximo año, como ese tipo de percepción que se da desde las instituciones que son responsables, ¿no? De dar seguimiento pues, a la pandemia. Sería esa, gracias. Ok, bueno, sí, como mencionabas, se está integrando ya un comité que va a evaluar todo el papel en general, no solo la información que proporcionó la OMS, sino la manera incluso en la que fue manejando la pandemia y haciendo las recomendaciones. De hecho, en México se ha mencionado nada más prácticamente una sola nota sobre el comité que no lo explica, sino básicamente las notas se han ido a criticar que el expresidente Ernesto Zedillo va a ser parte del comité. Y ahí tenemos un problema de información imprecisa, ¿no? O sea, sí es cierto, el expresidente va a ser miembro del comité, pero no explican qué va a hacer ahí en el comité ni por qué llegó allá, ¿no? Y no se explica qué va a hacer el comité. Y es, como bien dices, toda una revisión del papel que ha jugado la OMS, que es pues, el gran órgano de cooperación internacional en materia de salud en el mundo. Hace muchos años, décadas ya, y ahora se ha retomado el dato para criticar a la OMS. La OMS señaló en una publicación que ha sido muy mal interpretada, que había que investigar exactamente la función de la lactancia materna para establecer también soluciones frente a las personas que tuvieran dificultades para lactar, ¿okay? Y qué tanto podía trabajarse con la lactancia materna, sobre todo en situaciones de países en hambruna,
donde una mujer embarazada después de parir, pues tiene que proveer a su hijo de leche materna, pero esa leche no es de suficiente calidad porque la mujer padece un problema de desnutrición o alguna enfermedad. Es decir, fue un estudio muy amplio que se ha querido reducir a como la OMS quiso prohibir la lactancia materna en tal año y justo ese año la Nestlé fabrica la primera fórmula láctea para recién nacidos, ¿no? Otra vez correlaciones espurias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo o qué pasa en este sentido y que quizá nos falta a los medios también aclarar, ¿no? ¿Cómo funciona la OMS o cómo funciona la generación de conocimiento? La OMS toma decisiones a partir de la evidencia científica. Un dato siempre con la OMS cuestionado también últimamente en México. ¿Cuál es el papel o la postura de la Organización Mundial de la Salud frente al uso del herbicida glifosato y la relación con los cultivos transgénicos, ¿no? Separando el negocio de los cultivos transgénicos, que es muy cuestionable, el negocio, no la biotecnología, aclaro. Y poniendo el tema central de un herbicida llamado glifosato, que la OMS ha caracterizado como posible carcinógeno, con base en la evidencia científica que hay, ¿okay? Y que se sigue estudiando todavía los efectos del glifosato. Probablemente un día la OMS vaya a decir, sí, directamente produce cáncer. Hoy no lo puede decir, porque la evidencia científica que existe es de que es probable carcinógeno con base en la evidencia. Aclaro, yo no estoy diciendo que sea carcinógeno, ni tampoco lo estoy negando, y esto no es estar siendo hiperrelativista, solo que la evidencia científica hasta ahorita dice que podría provocarlo, y eso implicaría, bueno, una exposición constante, por poner un ejemplo. Entonces, como el papel de la OMS a veces no lo alcanzamos a explicar, y por eso la mayoría no lo entendemos porque no nos lo explican, o no lo explicamos los medios, es que se cuestionan muchas de las decisiones que ha tomado. Si ustedes recuerdan al principio de la pandemia, o cuando empezó, más bien, cuando ya se reconoció como pandemia en marzo, todavía la Organización Mundial de la Salud no proponía usar los cubrebocas o barbijos quirúrgicos o médicos. De hecho, yo tengo un video que publiqué donde yo señalo que no era necesario a menos que estuvieras enfermo, pero no se habían terminado de hacer todos los estudios sobre los casos de asintomáticos y cómo podían los asintomáticos contagiar. Es decir, yo me basé en la evidencia científica. Yo me he retractado y dicho, ahora con la evidencia que hay, por favor, pónganse el cubrebocas, ¿no? Pero repito, con la evidencia. Y de todos modos, cuando lo publiqué, fui muy enfático en decir algo, que yo no estaba en contra de ponerse el cubrebocas, sino que yo por lo que abogaba era que si te lo ponías, eso no era suficiente protección y que basado en evidencia científica y gente que entrevisté, neurólogos, psiquiatras, psicólogos sociales, el cubrebocas podía dar una sensación de falsa seguridad que te podía hacer relajar otras medidas. No me estoy equiparando, obviamente, al editor de la semana con la OMS, ¿verdad? Estoy poniendo como ejemplo de cómo trabajamos cuando recibimos la información. Y la OMS recibe miles de estudios, ha recibido miles de estudios sobre COVID-19 a lo largo de la pandemia, y con base en cada uno de ellos ha ido tomando una determinación y haciéndola pública. Hasta hace menos de un mes fue que la Organización Mundial de la Salud dijo, ¿saben qué? Sí hay evidencia ahora suficiente de que el virus se puede contagiar por la vía aérea, lo cual no significa que esté en el aire, sino que puede permanecer suspendido por tiempo indeterminado, porque depende de las condiciones del lugar, velocidad del tiempo, temperatura, etcétera, que puedan hacer que permanezca ahí un rato o que simplemente después baje, ¿no? Que podamos inhalarlo o no, dependiendo del tiempo que estemos en ese espacio cerrado, o de la carga viral que podamos inhalar lo que va a enfermar o no. Entonces, cada vez se ha ido generando más evidencia y como decía hace un momento, estamos en un evento, un fenómeno sin precedentes. O sea, hay precedentes, sí, que hemos enfrentado otros virus a lo largo de la humanidad, que han habido millones de muertos por otros virus, sí. Pero la manera en la que este virus se comporta en el contexto social actual es lo que no tiene precedentes. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de las epidemias y las pandemias en el mundo que conocemos? Que hace aproximadamente 30 años a la fecha, el tránsito entre países se incrementó de manera exponencial. Es decir, la gente viajamos cada vez más. Digo, ahora todos extrañamos viajar, ¿verdad? Pero antes de la pandemia, esto era uno de aviones y rutas a todas partes del mundo a cada rato.
Y eso fue lo que sacó al virus del lugar donde ocurrió la primera, donde se presentó la primera vez, donde mutó y contagió, y lo ha llevado a todo el mundo. Hoy se ha identificado que hay casos, por ejemplo, hay casos se ha identificado cómo el propio virus fue mutando dependiendo de cada una de las regiones del mundo donde iba llegando, y cómo un viajero de un país lo llevó a otro y otros, y hemos detectado las cadenas de contagio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México se detectó aquel paciente de Sinaloa, y luego los que llegaron que venían de estar esquiando en Colorado. Entonces, vamos encontrando las piezas poquito a poco y descubriendo todo. Por eso incluso ya hoy muchos analistas lo han dicho, con el tema de los muertos por COVID, ningún país tiene la cifra exacta de cuántas personas han fallecido por la enfermedad. Ninguno. Y no les estoy mintiendo. Si ustedes buscan la información se van a encontrar. Lo último que se ha publicado es que ninguno la tiene, porque hay no tantas, pero hay diferentes maneras en las que la enfermedad te puede matar. Por el asunto pulmonar, por el asunto de trombosis, por derrame cerebral, por problemas hepáticos o digestivos, etc. Y además resulta que hay gente que tiene otras enfermedades que probablemente esté muriendo, no porque le dé COVID, sino porque no quiere ir al hospital, o la atención hospitalaria no la puede recibir a tiempo porque los hospitales están saturados. Y esas personas también se debe considerar que indirectamente son víctimas de la pandemia. Entonces, repito, vamos encontrándonos con datos a cada momento, y eso es lo que se ha estado criticando de la OMS, y ahí es donde se dice, de pronto es como que muy laxa, y luego de pronto es muy fatalista, y es lo que ese comité va a revisar. Y bueno, se espera que la evaluación del comité esté probablemente por ahí de 2024, 2023-2024, porque va a ser un trabajo muy, muy amplio. Muchas gracias, gracias por... Pues bueno, ahora sí ya estamos sobre la hora. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Ya muchos vi que se empezaron a salir. Bueno, hubo quienes pedían si podemos compartir la presentación. No sé si en el chat quienes la quieran me puedan dejar su correo para que ahorita ya les pasemos la presentación. De todas maneras, por la tarde, mañana temprano, la plática se va a subir al canal de YouTube de los medios universitarios, entonces también por ahí la pueden checar. Y pues sin nada más, agradecerte mucho, Luis Roberto. Sé que ahorita es complicado, la plática, el diplomado que decías que tenías, el hijo estudiando también ahí al lado. Sé que es complicado este tipo de actividades, entonces te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos para platicar de este tema que es pues, bastante interesante y que podríamos seguirnos otras 2 horas más, yo creo. No, pues muchísimas gracias, Shanik, y muchísimas gracias a la universidad y a todos los que estuvieron acompañándonos. Ha sido un ejercicio largo, espero haber sido ameno y espero haber sido sobre todo útil, ¿no? Y hacerles ese llamado, ya les dije cuáles son los escenarios, ¿no? Pandemia y votación y elecciones mezcladas, no va a estar nada fácil, pero creo que si trabajamos todos juntos y con una actitud crítica podemos enfrentarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y pues, tómense 5 segundos, nada más, es lo último que yo les diría. De nuevo les agradezco, les envío un enorme, enorme abrazo. Muchas gracias. Pues bueno, voy a acabar de grabar. Ahí está.